Es bastante grave lo que sucede en Colombia. Donald Trump ordenó la victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales a realizarse el próximo 31 de mayo. Este punto es bastante delicado porque incluso en Colombia habrán 86 funcionarios del gobierno de Donald Trump vigilando que todo esto se cumpla a cabalidad. En pocas palabras, quieren la victoria de Paloma Valencia. El presidente de la República, Gustavo Petro, también lo ha denunciado de manera clara y directa, incluso en las intervenciones del Trumpcito criollo, como lo es Daniel Noboa. Y miren que todo esto se fragúa, se ejecuta con el señor José Jaime Uzcategui, porque esto es un trino del 21 de abril sobre las 10:20 de la mañana. Esto no es ninguna información vieja, esto es información recién sacada del horno. Y vean lo que dice este señor. Como delegación oficial del Centro Democrático en Washington, D.C., presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe contundente sobre la grave falta de garantías electorales en Colombia. Denunciamos el aumento de la violencia política, la expansión de grupos armados en más de 800 municipios y el alarmante crecimiento del secuestro. Más de 170 municipios hoy no tienen libertad real para votar. Solicitamos medidas cautelares y un acompañamiento internacional permanente que garantice los derechos de la oposición y la transparencia en las elecciones. Vean, esta gente está nuevamente en Estados Unidos, como sucedió antes de que a Petro lo metieran en la lista Clinton, de que antes que Donald Trump quisiera intervenir nuestro país. Ellos están nuevamente ejecutando el plan que conocen muy bien para derrocar a nuestro presidente de la República, imponiendo de manera obligatoria a Paloma Valencia. Por eso esta información es muy relevante para que Colombia y el mundo deje su like y nos ayuden a difundir este contenido para que todos los conozcamos. Vean, José Jaime Uzcategui del Centro Democrático y Marlene Castillo del Centro Democrático. Esta señora que lo único que supo hacer fue llegar al Congreso de la mano de Rodolfo Hernández y se fue directamente a las filas de Álvaro Uribe Vélez. Estamos en Washington como principal partido de oposición colombiano, Centro Democrático, con la delegación, para presentar este informe demostrando la falta de garantías electorales en Colombia, la violencia electoral en la que estamos sumidos. Ya nos costó la vida de Miguel Uribe Turbay y ahora estamos pidiendo, a través de estas medidas cautelares y la información que vamos a presentar en la CIDH, un acompañamiento permanente en Colombia para que se garanticen los derechos de la oposición. Es muy importante también tener presente la situación actual de seguridad en nuestro país y hacer un diagnóstico supremamente conciso. Los grupos armados y la expansión no solamente ha sido rápida, hemos aumentado de 300 municipios con presencia de grupos armados a más de 800 municipios con presencia de grupos armados. Hoy en Colombia existen 27.000 hombres armados. Y en el año 2025 solamente se incluyeron 5.000 hombres más y las cifras de secuestro son alarmantes. Del 2022 al 2025 aumentó un 213%. Como representante de la Cámara por el Estatuto de la Oposición y miembro hoy del Centro Democrático, acompañamos la erradicación de este informe que atenta contra la democracia en Colombia. Los datos son claves. La misión de observación electoral en las elecciones 2026 al Congreso de la República dejó datos preocupantes. Más de 170 municipios hoy no tienen libertad para ejercer su derecho al voto. Aumentan las cifras, necesitamos claridad, por eso presentamos este informe, para que la comunidad internacional no solamente haga observación
sino que nos acompañen y certifiquen los próximos resultados electorales en Colombia. Miren eso, señores. Esta situación se termina de confirmar porque la misma gente de RCN lo dice. Se van para Estados Unidos a pedir intervención del gobierno de Donald Trump. Igualmente, así lo da a entender el presidente de la República, Gustavo Petro. Y es algo a lo que debemos prestarle atención. El gobierno de Donald Trump desplegará 86 funcionarios. 86 funcionarios. Y ojo, observadores no formales. ¿Qué tiene que ver esto? Observadores no formales. ¿Será que van a estar metidos de manera secreta? ¿Serán agentes secretos? Vean, todo esto en las presidenciales, luego del aval del Consejo Nacional Electoral. O sea, ese Consejo Nacional Electoral de Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada. ¿Cómo la ven ustedes? 86 funcionarios buscándolo, observadores no formales. Nos encontramos en las redes sociales con la siguiente información, que es muy importante que le prestemos atención acerca de este caso. Y vean, en el contexto electoral colombiano, la observación electoral no se divide formalmente en formales versus no formales, según la ley, sino en observadores acreditados nacionales o internacionales, ciudadanos voluntarios que realicen observación ciudadana, a menudo articulados a través de las organizaciones como la MOE o Misión de Observación Electoral. Ahí estamos viendo que ese tema de los no formales es bastante raro. A continuación, se describen las características de los observadores ciudadanos voluntarios no formales, en sentido estricto de no poseer acreditación oficial individual ante el CNE, pero parte de redes legítimas. Dicen ciudadanos voluntarios, redes de la MOE, observadores de la MOE. Estamos viendo algo que puede ser jodido. Funciones y actividades, reporte de irregularidades, vigilancia ciudadana, uso de instrumentos técnicos. Dicen, utilizan formularios diseñados técnicamente para la recolección de información sobre la calidad de las elecciones, observan las aperturas de las mesas, la jornada de votación y el proceso de escrutinio. Su función principal es observar y reportar cualquier hecho irregular antes y durante la jornada electoral a través de plataformas como pilasconelvoto.com. Esto, señores, estamos prestándole atención a esta situación, porque ¿cómo es posible que Donald Trump envíe 86 funcionarios, 86, y tengan el cuento de observadores no formales? Vamos a ver qué es lo que dicen acá, porque Petro también denuncia algo bastante delicado. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura del ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy arrancamos con una solicitud, la de la Embajada de Estados Unidos, es decir, del gobierno Donald Trump, para desplegar un grupo de observadores electorales en la primera y segunda vuelta presidencial. Y no estamos hablando de cualquier organización o misión como tal, sino de funcionarios de esa administración que estarán verificando in situ lo que pasa el día de las elecciones. Esta es la carta que conoció el termómetro del 15 de abril, firmada por el encargado de negocios Yaram Hirschman y dirigida al CNE, en la que expresa, comillas, el interés en desplegar una misión de observación electoral no formal durante los comicios para las elecciones presidenciales, cierro comillas. Y sí, señores, el CNE acaba de aceptar y acreditar esa delegación. Serán 86 funcionarios del Ejecutivo estadounidense que observarán las elecciones en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Envigado, Leticia, Palmira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Soacha, Soledad y Turbo. Y bueno,
aquí hay que decirlo, entre más ojos hayan mirando, más garantías habrá. Ahora hablemos de otras garantías, las de seguridad que todavía están en veremos. Ayer les presentamos en primicia las 5 amenazas de muerte explícita que ha recibido la candidata Paloma Valencia. Miren eso. Y ojo, porque lo que pasa ahora es la no respuesta del Estado y de la Unidad Nacional de Protección. En nuestro programa Aquí y Ahora de la FM, Daniel Palacio, uno de los jefes... Miren eso. O sea, van a meter este tipo de gringos y están con la narrativa de que el presidente de la República no está respondiendo ante los temas de Paloma Valencia. Sale la Defensoría. Frente a las afirmaciones de la senadora y candidata Paloma Valencia, la defensora del pueblo Iris Marín señala que la entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo. Al respecto, pide respeto por la Defensoría del Pueblo. Y vean, las mentiras de Paloma Valencia cómo quedan al descubierto. Respecto de las afirmaciones hechas el día de hoy en la plenaria del Senado de la República por parte de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, informo que la Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo. Al respecto, pido respeto por la Defensoría del Pueblo. Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en Colombia, eliminar también la desinformación y la estigmatización. Las actuaciones del día de hoy de la senadora van en contravía de esos principios. Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales actuar de una manera que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país. Y vean esto. La misma defensora sale hasta incluso a defender a Petro. Le dice Camilo Romero, Paloma Valencia le mintió a Colombia. La defensora del pueblo Iris Marín acaba de desmentirla frente a su afirmación de que esa institución ha publicado supuestos informes sobre presión de grupos armados para votar por Iván Cepeda. Falso. Otra campaña de difamación que se les cae. Uribismo igual a engaño y vergüenza para el país. Y lo que les comentaba, aparte de eso, están vendiendo la narrativa de que Petro se va a robar las elecciones, de que están organizando todo para que Iván Cepeda se quede en el poder. Con 86 funcionarios de Donald Trump, autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Y la noche que pasó de este 21 de abril, pues el presidente de la República lo dejaba bien clarito sobre las intenciones de los miembros de manera internacional de ejecutar, de realizar los planes en contra del proceso de elecciones en Colombia, y Petro así lo denuncia. Aquí la frontera con Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacer ganarle elecciones a la extrema derecha y viene dirigida desde Miami, y Noboa le hace caso. Y entonces me ponen de aliados de una serie de criminales que ¿cómo se llama? Fito, yo pensé que era Fico, me equivoqué, pero no, Fico no llega a esos extremos. Me equivoqué. ¿Quién es Fito? ¿Fico o qué? No, Fito, que capturan en Ecuador, ¿cierto? Y después aquí en Colombia. Y después en Colombia mi gobierno, ¿no es? Sí. O sea, mi gobierno captura a Fito. En un puesto, en un tránsito. Y entonces, ¿cómo así que ese es mi socio? Porque fui a Manta, y entonces la cabal de una vez dice, ¿y con qué permiso del Senado fue usted a Manta? Pues con el permiso que me dio para ir a la posesión del señor Noboa. Y aquí hay testigos, toda mi escolta, civiles
porque también tenía una cita con el gobernador, como se llame, de la provincia, porque queríamos hablar. Entonces hay testigos de que yo fui a eso, pero no, el señor dice, Fito dijo que, no sé, que me había colaborado en la campaña o algo así. Sí, no conozco a Fito, conozco a Fico, que es diferente, pero Fito, que yo mismo lo ayudo a capturar. Entonces yo ayudo a capturar, en mi gobierno se captura Pipe Tuluá, ¿cierto? Es el mi gobierno, no en gobiernos de otros, porque ese señor tenía comprada mucha policía para que no lo capturaran, y también actuaba en el contrabando, y tenía la banda y asolada a Tuluá, con muchos muertos. Es esta policía, mi gobierno, quien lo captura. Yo sé que intentó sobornar funcionarios míos, yo sé, pero yo lo extradité, firmé la extradición, y el día que firmé la extradición dijo que me había apoyado, pues de rabia y buscando que los gringos entonces lo saquen ellos mismos de la cárcel de allá, a donde yo he ayudado a que esté, para ver si se tiran a Petro. Y la prensa, claro, extrema derecha, montando la narrativa. Lo mismo pasó con el hermano de Piedad Córdoba. Yo lo capturé con ayuda de la DEA y yo lo extradité. Decía la prensa que no iba a extraditarlo porque era el hermano de Piedad Córdoba. Ese señor más otros que extorsionaban a Piedad Córdoba, entre otros un testigo que tienen contra Roa, la mató de alcoholismo. Ella entró en una crisis depresiva por lo que aconteció en ese momento y murió de eso. El hermano de ella, que es un traqueto y que yo extradité, porque yo sé que es un traqueto y me iba a poner una trampa a mí y no caí, porque para algo uno ya es más viejo. Bueno, entonces todo ese tipo de narrativa la quieren construir es para ver si se destruye mi popularidad en el pueblo colombiano y ganan ellos las elecciones para asumirnos otra vez en los 6.402 jóvenes que ya mataron, o hasta, porque hay que decir hasta 6.402 jóvenes. Esa es la situación, y entonces tenemos una enorme enemistad de la dirigencia en el gobierno ecuatoriana contra Colombia. No es contra mí, es contra mí y contra Colombia, porque los aranceles no me los ponen a mí, yo no tengo empresas ni negocios. A mí no me allanan una finca y encuentran cocaína, como decía el presidente de Ecuador, con los barcos de bananos. Y yo no soy bananero, ni he cultivado nunca una mata de banano, de maíz sí una vez, pero ya mi profesión cambió. Entonces, ¿qué responde Colombia? Entonces la reunión, nosotros respondemos con eso, con ese mapa, señores camarógrafos. Donde más se ha reducido los cultivos de hoja de coca, 22.000 en todo el país, hectáreas. Bueno, ahí vemos los resultados que nuestro presidente también entregaba, silenciando, callando a toda esta gente de la extrema derecha, que como nos damos cuenta, quieren meterse a las elecciones, hacer de las suyas, están en Estados Unidos, llamando funcionarios de Trump que vengan al territorio nacional y obviamente que ayuden a Paloma Valencia. Bastante delicada. ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo en los comentarios. Dejen su like y ayúdenme a difundir este contenido. Desde la tierra del trueno, señores, muy orgulloso, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.